La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos de todo el Perú que se integran a través de la red de Sodomco, la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, de la que forma parte nuestra anfitriona, Radio Santa Rosa, 1500 kilociclos, amplitud modulada, 105.1 en la FM, Radio Santo Domingo en Chimbote, 102.1 FM, Radio San Martín Arequipa, 97.7 FM, 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco, 92.1 frecuencia modulada, Radio Cepagua Ucayali, 100.5 FM, Radio Quillabamba La Convención Cusco, 91.1 FM, 1210 AM, y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, en el 92.5 en la frecuencia modulada en estéreo. Estamos al aire y en vivo con todas estas emisoras que, como lo dije al inicio, forman parte de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Vamos a dar un breve recuento de cuáles son las principales informaciones que circulan hoy en los diarios de circulación nacional, por cierto. En el diario El Comercio, Fiscalía investiga a 12 policías en Piura por ejecuciones. En proceso, el magistrado Martín Rijalva confirma que la indagación por el asesinato de 4 personas se abrió en julio de 2015. Rechazo, por otro lado, no vamos a dejar que la violencia impere, afirma Kuczynski en la grabación presentada por un medio de comunicación el domingo, confirmaría un modus operandi, indica el viceministro Valdés. En tanto, Perú 21, gastos militares en gestión de Humala llegaron a 10.600 millones bajo el título Derroche. Viceministra confirma que Fondo de Defensa está comprometido hasta 2022. En tanto, La República nos dice, Johnny Lescano presenta proyecto Ley contra Monopolios en debate. Iniciativa legislativa es presentada tras moción de Jorge del Castillo de la APRA de promover la discusión sobre el tema. Autor del proyecto se ampara en la Constitución que defiende los derechos de los consumidores. Claro, cuando hay un monopolio no hay competencia, y en una economía de libre mercado como en la que estamos actualmente, al no haber competencia, los precios dependen simplemente de la persona que presta el servicio. Cuando hay competencia, simplemente las operadoras, las empresas compiten entre sí para captar la mayor cantidad de clientes, y eso, entre otras cosas, hace de que los precios disminuyan, porque no hay nada que atraiga más a los clientes que dos cosas: que se preste un buen servicio y que el precio sea asequible. Eso es lo más importante en el caso de los consumidores. En la fotoportada del diario La República se puede ver al presidente Pedro Pablo Kuczynski y su esposa Nancy Lange celebrando. Ellos han celebrado el cumpleaños número 78 del presidente de la República. Lo celebró bailando, dice La República, esta vez en el patio principal de Palacio de Gobierno con su esposa Nancy Lange, y el público lo ha aplaudido. Y por cierto, ahí los medios de comunicación, como era de esperarse, han hablado con el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y han obtenido de él algunas declaraciones. Se ha expresado sobre diversos temas. El gobierno del Perú tiene la firme convicción de que Colombia encontrará la paz a través del diálogo pacífico y democrático. Así lo sostuvo ayer en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores, al resaltar la participación del pueblo colombiano en el plebiscito que se realizó el pasado domingo. El comunicado dice lo siguiente: el gobierno del Perú tiene la firme convicción de que Colombia encontrará a través del diálogo pacífico y democrático el camino que lo conducirá a una solución que permita alcanzar la paz estable y duradera, según este comunicado. Sobre esto se ha expresado Pedro Pablo Kuczynski también. De igual forma, remarcó que el gobierno ha reiterado su apoyo a Colombia para la búsqueda de la paz como objetivo superior, lo cual demandará un esfuerzo colectivo de todas las fuerzas políticas y sociales de dicha nación. La Cancillería ha asegurado que el país continuará acompañando a Colombia en este decisivo momento de su historia y ha felicitado al pueblo colombiano por su participación en el referendo, al
al destacar que fue una jornada cívica democrática que permitió la libre expresión popular. Pero ¿qué fue lo que dijo el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, sobre la situación de Colombia? Vamos a poner ese audio de inmediato. Yo creo que lo importante es la paz y el expresidente Uribe ha dicho que él también está a favor de la paz, que él no está de acuerdo en algunas de las cláusulas del tratado y que se tendrán que renegociar. Bueno, eso es un asunto para los colombianos, que ciertamente no será fácil, pero esperamos de que lleguen a buen puerto. Mire, es imposible en un país de 50 millones de habitantes que todo el mundo esté de acuerdo, pero que la gran mayoría sí esté, ¿no? Y lo que se ve es que la gente que votó por el sí está sobre todo en las áreas rurales, que son las que más han sufrido. Los que votaron por el no son más bien los urbanos, que quizás tienen pensamientos más sofisticados, ¿no? Bien, esas son las declaraciones entonces del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en función a la situación de Colombia, que como todos lo sabemos, en un plebiscito decidió por un margen muy estrecho no apoyar el Tratado de Paz. Y como ayer lo consultábamos a diversos especialistas aquí en la radio, por ejemplo, lo hablábamos con el señor Alexander Carranza, no significa que el pueblo no quiera la paz en sí, sino que se regulen o se vuelva a discutir los tratados, las condiciones que implican este acuerdo de paz entre el gobierno y las guerrillas de las FARC. Otras informaciones que también nos han llamado la atención: muerte civil para corruptos y protección a quienes denuncien. Ministerio de Justicia modificará el Código Penal para elevar penas a los funcionarios públicos corruptos. Además, incentivará y protegerá a los denunciantes. Quisiéramos tener aquí a la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, porque ella es la que ha propuesto cumplir con esta oferta electoral de Peruanos por el Cambio. Primeras leyes del Ministerio de Justicia van en esa dirección: muerte civil para corruptos. No podrán hacer ningún tipo de trámite, básicamente serían señalados de esa forma. Y nos vamos a otra información. La presidenta del Congreso, Luz Salgado, ha dicho que hay muchos cuestionamientos respecto al ministro de Educación, Jaime Saavedra, en torno a una posible interpelación. Ella ha indicado que los congresistas son libres de presentar sus propuestas. En un programa radial, ella ha indicado que no se ha pagado una serie de primas para los Juegos Panamericanos y que alguien debe asumir la responsabilidad. Y esto en función a la información que ha salido sobre el pedido de Fuerza Popular, que como todos lo saben tiene mayoría en el Congreso de la República, para interpelar al ministro de Justicia, Jaime Saavedra, digamos uno de los ministros más destacados del actual gabinete, y que de alguna forma ha pasado de un gabinete a otro, de un gobierno a otro, porque él estuvo en el gobierno anterior, el gobierno de Ollanta Humala. Seguramente por eso Fuerza Popular le tiene cierto anticuerpo. Lo cierto es que aquí mismo en cabina, algunos miembros de Fuerza Popular habían adelantado de que Jaime Saavedra pues había hecho una gestión extraordinaria, de que hay que destacar, debemos destacar pues de que la gestión en el sector de educación ha sido óptima y que tiene mucho por hacer. Sin embargo, hoy hay cuestionamientos a su gestión y la presidenta del Congreso de la República dijo que hay X denuncias que no están tan bien en el tema educativo. La escuchamos. Yo creo que no es el fujimorismo. Si tú analizas una serie de declaraciones antes, inclusive del proceso electoral o cuando se decía después del proceso qué ministros se quedaban, hay muchas personas, y entre ellos el señor Daniel Abugatas, que hablaba que el ministro Saavedra no debía quedarse, porque había hecho él las denuncias, pero no solamente él. Había la preocupación de nuestra congresista Leila Chihuán, que es la que más conocía en deporte, y luego otros personajes que denunciaron lo que estaba ocurriendo con los recursos que se habían trasladado. La denuncia es que no se ha pagado una serie de primas que se tenían que haber pagado y no se han empezado ninguno de los proyectos. Entonces, frente a unos panamericanos que ya están a puertas, ¿quién es el que asume la responsabilidad política? Yo lo que veo es que muchas veces cuando nos cae bien una persona le quitan la responsabilidad política y le das a otros. No es así, pues. No me voy a poner a calificar aquí su gestión porque hay X denuncias también de que no está tan bien el tema educativo, ¿no? Ahorita recibimos la denuncia de Piura,
que los colegios están que se caen porque 50 años que no reciben reparación. Me parece exagerado 50 años porque hay muchos colegios que se han hecho. Bien, son las 8 de la mañana con 11 minutos. No obstante, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha considerado innecesario que el ministro de Educación, Jaime Saavedra, sea interpelado en el Congreso de la República. Aseguró que siguen trabajando en el tema de los Juegos Panamericanos. Escuchemos. No, yo creo que eso no tiene ni pies ni cabeza. Estamos trabajando. Hemos puesto un nuevo jefe del esfuerzo yo creo que es totalmente factible y yo lo estoy apoyando al ministro en esto. Sí, faltan básicamente 2 o 3 cosas muy grandes, pero la principal, que es la Villa Olímpica o Panamericana, digamos, es algo que se puede revender sin un costo significativo para el Estado. Declaraciones del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en defensa al ministro de Educación, Jaime Saavedra, en el sector educación, quien ha respondido al congresista fujimorista Luis Galarreta, quien había señalado que hay la posibilidad de interpelar al titular del Ministerio de Educación. El presidente Kuczynski ha dicho que esto no tiene ni pies ni cabeza y lo ha calificado como una medida absurda, la posibilidad de que el Pleno interpele al señor Saavedra por la demora en la infraestructura de los próximos Juegos Panamericanos a realizarse en Lima en el año 2019. Bueno, pues el presidente ha prometido de que son cosas que sí se pueden cumplir. Hay cosas grandes que están pendientes, pero se pueden cumplir. Lo cierto aquí es que tampoco se puede de pronto descalificar la figura de un político, en este caso de un ministro de Educación, cuya labor ha sido destacada desde un gobierno anterior incluso, y que ha sido de pronto trasladada a este nuevo gobierno. Pues él no solamente fue elegido ministro de Educación por parte del gobierno para desempeñar la función de la preparación en los Juegos Panamericanos, ¿no? Él está a cargo de la situación educativa en nuestro país en general. Este es uno de muchos temas que tiene que abordar en su momento y esperemos pues que haya la conciencia suficiente para que se pueda calificar al ministro debidamente. No es que lo defendamos, simplemente es que consideramos que se debe ver el aspecto de una manera más amplia y no solamente en uno de los puntos que podría ser más o menos importantes. Lo cierto es que se dice, sí, efectivamente hay temas pendientes en lo panamericano, en el tema de los Juegos Panamericanos y que están por resolverse. 8 de la mañana, 13 minutos, vamos a hacer una breve pausa. Rosa María Palacios estará con nosotros a través de una entrevista que ella ha grabado con el padre Luis Enrique Ramírez. Vamos a hablar, o va a hablar en todo caso, de un tema sumamente interesante y que tiene que ver con la historia de nuestro país. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Hemos tenido un inconveniente técnico aquí en los estudios debido al servicio de internet. Por eso no nos hemos podido conectar en la primera parte del programa con las demás emisoras. Pero ya estamos enlazados a través de nuestro servicio de streaming y ya estamos con todos ustedes desde internet. Por lo cual, pues me toca darles nuevamente el saludo. Muy buenos días, mi nombre es Ismael Soto, esto es A Pensar Más. Tenemos a Rosa María Palacios. Ella ha realizado una interesante entrevista al padre Luis Enrique Ramírez. Él es director del convento de Santo Domingo, del convento de Santísimo Rosario, del museo del convento de Santísimo Rosario, que esconde muchos secretos y que tiene una historia realmente enriquecedora. Lo escuchamos. Bueno, y buenos días nuevamente con ustedes en A Pensar Más. Y hoy día tenemos una visita especial. Estos días en los cuales hemos estado de fiesta aquí, porque la fiesta Santa Rosa es una fiesta dominica también, ha venido muchísima gente al convento. El convento es un museo, si ustedes no lo saben, un museo que tiene, la verdad, muchísimo que mostrar. Y estamos con el director del museo, con el padre Luis Enrique Ramírez, que es el director del convento de Santo Domingo de Lima y coordinador ahora, agárrense, de todos los museos de Lima. Lo han elegido presidente, todos los directores de los museos de Lima
lo han elegido por elección popular como su presidente. Entonces, el presidente de todos los museos de Lima. Muchísimas gracias, padre Luis Enrique, por estar con nosotros. No, muchas gracias y muy contento de estar aquí. Y además, ¿quién iba a pensar que me ibas a entrevistar tú? Yo te veía en televisión desde que era muy chico. Entonces, imagínate, es una alegría muy grande. Bueno, vamos a hablar primero de este museo, que poca gente conoce. Mire, yo traigo aquí a muchos congresistas ahora, candidatos en la época de la campaña, y se sorprenden, ¿no? Personas intelectuales no conocen Santo Domingo. ¿A qué se debe eso? ¿Ustedes han estado muy cerrados mucho tiempo? ¿Por qué ha sido tan difícil el acceso? ¿Por qué ha venido en el pasado tan poca gente que no conoce Santo Domingo? Bueno, lo que pasa es que esto de los museos es una cosa nueva dentro de nuestra orden, ¿no? Yo he hecho algunos cursos y capacitaciones al respecto, y un museo es un medio de comunicación veraz. Claro. Además, y no se pensaba en que podíamos tenerlo como museo, simplemente se abrían las puertas para que visiten devocionalmente y muy devotamente la tumba de San Martín y ya. Todo lo demás estaba cerrado. ¿A partir de qué fecha se hizo museo? Como museo propiamente dicho, más o menos hace unos 7 años atrás. Claro, por eso es nuevo. Por eso sí, mucha gente no sabe sentido que es un museo. Afuera dice museo y la gente dice, ¿cuál museo? Claro. ¿No? ¿Y cuántos guías entrenados tiene el museo hoy? Bueno, el museo tiene 7 guías de sitio. Son muy buenos. 7 guías de sitio, ya tiene toda la estructura de un museo propiamente dicho. Ahora estamos intentando reabrir nuestro taller de restauración, que lo necesitamos. Hay muchas cosas que necesitan ser restauradas para, por ejemplo, abrir o montar una pinacoteca con pinturas de la escuela cusqueña, escuela limeña. Entonces necesitamos el restaurador para eso. Los cuadros de la vida de Santo Domingo que están en el patio principal se restauraron por el Banco de Crédito, ¿no es cierto? Y eso fue una buena restauración, gracias a Dios está todo muy bien. La gente me pregunta por los azulejos, por toda la cerámica sevillana. Esa es la auténtica, ¿no es cierto? Claro, es auténtica. Esos azulejos datan, fueron traídos por partes. Así ¿no? es. El más antiguo es de 1604, hay de 1606, 1620. Sí. Están marcadas las fechas. Están marcadas las fechas, está marcado que viene de Sevilla, que viene del taller de un tal Garrido, está que con parece su que firma. es conocido, sí, Con está firma. ahí. Y parece que también él vino a instalar los azulejos aquí al convento. Al presidente de la República no conocí el convento y le enseñé la fecha. Y se quedó muy sorprendido. Me dijo, ¿y eso ha estado aquí siempre? Siempre. Ha resistido terremotos, ha resistido, porque claro, 400 años de historia. Claro que sí. ¿Ya? Entonces, no es poca cosa tener, ¿no es cierto?, un patio sevillano de estas dimensiones, con 400 años de historia, donde cada azulejo ha sido hecho a mano, es uno por uno. Es uno por uno. Uno por uno, y que la gente no lo conozca. Esto debería ser símbolo patrio. Bueno, sí, yo creo, ¿no? Bueno, pero desde hace 7 años hemos estado haciendo nosotros un trabajo. Claro. Obviamente, gracias a nuestro padre provincial, que cuando hicimos un convenio entre el convento de Cusco y el convento de Lima, yo era el prior del convento de Cusco en aquella época. Entonces, hicimos un convenio para administrar el convento de Lima, o lo dedicado al museo como tal, y entonces, bueno, vinimos, hicimos el trabajo, montamos el guión de exposición, hicimos todo. Muy bonito, miren, acá tenemos ya luces automáticas, sí. Hay una sala especial para cada santo, sí. Con objetos especiales, hay una escultura de Santa Rosa espectacular, italiana, del siglo XVII. Hay una biblioteca muy hermosa, que además tiene sus maniquís de los padres, que mis hijas me dicen que les da miedo, lo único que les da miedo, ya, una sala capitular espectacular, o sea, hay mucho para ver. El día de Santa Rosa, ¿el ingreso fue libre? No, el ingreso, bueno, lo que pasa es que cuando vienen como peregrinos y además vienen organizados por parroquias, entonces colaboran con un sol, y si no son de zona muy pobre, no colaboran. No pagan. Pero el día de Santa Rosa había tanta gente afuera que habían puesto sillas para esperar. Sí, normalmente es así. El día de Santa Rosa. El día de Santa Rosa y el día de las visitas nocturnas por San Martín. Y yo espero que paguen, ¿ah? No, sí, bueno, sí colabora. Sí colabora. Y obviamente somos muy flexibles con eso, ¿no? Porque vienen por devoción, y cobrarle un boleto fijo es
se nos parte el alma un poco. Esos son usted los pobre. límites que Usted tenemos. pobre, porque si no tiene plata para arreglar todo lo que hay que arreglar. Sí, justamente eso quería decir. ¿Cuánta gente ha entrado el día de Santa Rosa? Ahorita no tengo la estadística. Pero más o menos el año pasado. El año pasado han venido unos 1.500 personas. 1.500 personas, sí. claro, pero yo los veía que los organizaban en grupos de 30 en 30. Sí, y todo el día y hasta la noche, ¿no? Porque se abre hasta la noche. Impresionante, yo me quedé absolutamente impresionado. Yo nunca había visto este convento así. Sí. ¿No? Y ahora con el museo, claro, hace años no había más que mostrarles las instalaciones. Ahora con el museo más. tienen un guía, Sí. se van con una historia, con una explicación. Es muy bonito, la verdad. Cuesta 7 soles adulto, 2 soles, 5 niños. 3.50 estudiantes, un sol niño, Ya está. ¿no? Y ya, eso es todo. Pero padre, hay que conseguir un poquito más de platita porque si no, esto no se sostiene. Y eso es una de las tareas de un director de museo. Sí, bueno, lo estamos intentando, fíjate, hemos hecho trabajos de hace 4 o 5 años atrás que están dando ya los frutos ahora, ¿no? Por ejemplo, las agencias de viajes ya nos compran boletos por cantidad. Bueno, qué bueno. A Cuando veces sí, vienen los barcos, a veces veo, entran Vienen. acá una cantidad de gringos notable, ¿no es cierto? Y digo, ¿y dónde están los peruanos? sí. Y claro, ya están. Es que estamos trabajando con agencias de viaje que han confiado en nosotros. Fíjate, hay algunas agencias de viaje que cuando les mostrábamos la idea, porque no veían nada, Claro, confiaron. qué bueno. Otras no. Claro. No. Y otras, ahora que está todo arreglado, montado y puesto, recién han venido y a veces son las más grandes, Claro, ¿no? Lo único que falta en la basílica Ujú. es el altar mayor de Santa Rosa y el altar de San Martín de Porres. Sí, estamos en pleno proceso de Para- restauración. Es un largo proceso, yo sé. ¿Cuánto más tiempo demorará? El ingeniero Manuel Palma nos dijo de que iba a ser 1 año y 8 meses. Ya. Y ya se ha pasado casi el año, o sea, faltan los 8 meses. Faltan los 8 meses. Faltan los 8 Bueno, hay meses. que rezar para que esté lindo. De vez en cuando escucho pum, 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 Es comba que ahí. están trabajando. Lo que pasa es de que es todo un proceso, ¿no? Sí, claro, en el que hay que ser minucioso y estar decapando con bisturí porque, por ejemplo, eso tiene su historia. Era todo dorado, en pan de oro. Ya. Pero resulta que no es así. Porque además el retablo tiene su propio estilo, es un neoclásico renacentista, Segundo Imperio, etcétera. Hizo un milagro a San Martín de Porres, a una persona que parece que tenía sus recursos, y esa persona donó el pan de oro para que todo se dorara, pero desgració el altar, porque no era así. Claro. Mucho amor, mal orientado, diría Claro, yo. como lo que está pasando en la Plaza de Armas de Lima. Bueno. Mucho amor y la pileta le están metiendo pintura. Nosotros qué tenemos terrible. acá una Sí. pileta. La pileta Es la más ¿cuándo es? antigua que la de la Plaza de Armas. Eso es lo que yo no estaba segura, nunca Sí. sé. Yo repito las historias que escucho a los guías, yo ya Sí, me he vuelto guía. sí. Es más antigua que Que la, sí. Es la primera pileta de Lima. Es la primera pileta de Lima. ¿Ustedes se imaginan tener la primera pileta de Lima al lado, o sea, en su trabajo? Sí. O sea, yo trabajo al lado de la primera pileta de Lima. Eso no tiene RPP, pues Capital, no tiene nadie tiene eso. Bueno, y está en funcionamiento, que Está eso es en lo más, funcionamiento, que eso es claro. lo más increíble de todo. Claro. Bueno, fíjate, en el museo hay cosas que nos faltan restaurar, realmente, ¿no? Estamos haciéndolo poco a poco. Cuadros. Todos estos 7 años hemos ido avanzando. Hay varios cuadros, ¿no? Que están Claro. restaurando. Por ejemplo, mira, nosotros necesitamos el proyecto para recatalogar y digitalizar y restaurar papel y pergamino, que es la biblioteca. La biblioteca. ¿No? Eso es un proyecto en sí mismo. Claro. No, necesitamos un proyecto para restaurar los azulejos. Hay zonas donde le llega más el sol, que son las que se dañan más, ¿no? Después necesitamos también, ahora estamos Ahora, en eso. ¿los azulejos se han restaurado alguna vez? Nunca, Ay, qué tal duración, ¿ah? sí, nunca. Es un producto de garantía. 400 años de garantía es un montón de años. Sí, nunca han sido restaurados y también los Impresionante. retablos procesionales laterales también. Están muy bonitos, ¿ah? Es que están Pero protegidos, necesitan- pero necesitan restauración. Eso, necesitan restauración. ¿No? Después necesitamos, obviamente, estamos ahorita ¿Sabe que necesita? abriendo. Los retablos a los costados necesitan más color. Deben haber tenido más color, pero con los años se han como Sí, decaído el claro, color, ¿no? claro. Eran muy brillantes, además los colores. Por ejemplo, cuando, el Banco de Crédito antes ayudaba a la cultura en restauración, y hace varios años atrás entre comillas, nos pintó el templo. Ya. Pero, perdóname, lo malograron. Porque dentro. nosotros teníamos en la cúpula, que yo he visto, Ajá. ¿no? Colores como el azules, celestes con dorado, y le pusieron un blanco humo que malogró todo. Hay que Entonces hay que todo. decapar todo. Espero que no hayan lijado para pintar, eso no lo sé, pero hay que decapar todo para que vuelva a ser. Lo que pasa es que muchas veces hay personas
que de repente tienen muy buena intención, pero que no conocen cómo somos nosotros. Y entonces, desde su punto de vista debemos ser, no sé, tétricos, un poco lúgubres, un poco, no sé, una cosa así medio oscura. Pero los dominicos pero no no son somos así. No Somos muy alegres. Es verdad. Y nuestras iglesias son muy alegres, muy sencillas pero elegantes, porque Claro. eso es una cosa que aprendí, ¿no? Que elegante no es sinónimo de opulento. No. Eso es una cosa que aprendí gracias a mis hermanas las monjas. Claro. Entonces nuestros conventos deben ser elegantes, sencillos y austeros. Así es. Y no pero opulentos. elegante. Sí, pero muy elegante porque tiene buen gusto. Claro. Porque esa silla está bien hecha, porque ese altar está bien hecho, porque todo está bien. Claro. ¿ya? Pero dentro de su sencillez maneja su elegancia. Eso es verdad. Y bueno, la tarea de ser director de todos los museos de Lima, ¿eso qué es? ¿Es un cargo honorario? Bueno, ¿O sí. se va a volver loco? También, no, lo que pasa es, no, lo correcto es, soy el presidente de la red de museos del Centro Histórico de Lima, así se llama. ¿No? Y están los 45 museos que están dentro del Centro Histórico de Lima, y hay varios que quieren ser socios nuestros, ¿no? Que no son dentro del Centro Histórico de Lima, por eso le llamamos los museos intramuros y los museos extramuros. Muy bien. ¿No? Entonces me ha tocado a mí ser elegido por los demás museos cuando se convocó. ¿Incluye el Museo Arzobispal también? Claro. Oiga, porque en el Museo Arzobispal uno entra, digamos, y si quiere visitar la basílica, es más o menos barato, pagable, 10 soles creo. Pero hay un museito al costado, ese vale $20, ¿ah? Ah, bueno, no sé, yo veré ahora. Bueno, ¿no ha ido? Sí he ido, pero no me han cobrado a mi boleto. Ya sé, pero es espectacular. Claro, sí. Es espectacular. Sí, así pero, es. o sea, no son mancos para cobrar, ¿ah? Ya, sí. O sea, por si acaso los vecinos del Arzobispado aquí nomás de la catedral. No cobran más. Cobran No, más, sí, ¿ah? nosotros en Santo Domingo somos el museo más barato de los que se pagan. ¿Por qué? Porque queremos estar más cerca de la gente también. No, ya sé, pero es que ¿y quién va a reparar todo lo que hay que reparar? Bueno, lo estamos haciendo ya. Poco a poco, sí, poco a poco. Sí, es que así es. Qué bueno. ¿Y cuánto rinde el museo al año? Debería, para que le alcance para pagar a los guías, para No, poder... el museo se autosostiene ahorita, es completamente autosostenible, qué bueno. no dependemos de ninguna cuota de la provincia ni del convento. Qué bueno. Al contrario, el museo aporta. aporta un poco como corresponde, como debe ser. Ya, pero ¿no? ¿alcanza para restauración? No. Ahorita no, pero lo estamos haciendo. Lo que pasa es que, mira, a ver, si yo voy a un restaurador y le digo, cóbreme ¿cuánto me cuesta? Claro. Me dice unos $5,000, $6,000 porque ellos cobran así. Es claro. Yo no he hecho, No porque tengo. yo con mi experiencia de Cusco yo no he hecho. Entonces, ¿qué cosa he hecho? En Cusco, por ejemplo, yo fui el primero en tener un taller de restauración que no dependa del INC. Pero con permiso. No necesito. El médico no necesita permiso, no sé, de no sé Y sí, qué para esto. pero ¿y si mete la pata? No, es que yo estoy contratando a profesionales, yo no estoy contratando a nadie. Ah, ya, ok. No, es que eso no es tener un taller de restauración es como tener un consultorio médico. Ya, ok, pero esos restauradores que contratan no le van a cobrar los mismos $5,000. No, pues los pongo en planilla y les doy estabilidad laboral. Ah, qué sapo. ¿Ah? Y entonces hago mi cronograma de restauración, yo he hecho taller de restauración, yo sé Ya. qué cosa ¿Cuántas es. personas necesita un taller de restauración? Mínimo uno, pues. No, ya sé, mínimo uno, pues uno se pasa la vida eterna, pues, ¿no? Depende, claro. En Cusco yo tenía 3 y logré restaurar absolutamente todo. ¿Todos los cuadros? Todo, el 100% de los cuadros, las esculturas y absolutamente ¿Y todo. cuánto tiempo se demora? A lo largo de casi 8 años. Claro. Eso es lo que hay que tener en consideración, que son periodos Sí. largos, ¿no? Sí, por supuesto. Y además todo depende de cómo esté el objeto, ¿no? Claro. Hay cosas que necesitan poca intervención y hay cosas que necesitan más intervención. Claro. Ahora, acá la biblioteca es, como dices, es un proyecto Es especial. que son proyectos grandes. Por ejemplo, eso sí, justamente... Para eso se dio un financiamiento especial. Sí, yo trabajé en Cusco con la Universidad de Varsovia. Claro. Y me invitaron a Varsovia además a conocer. Y hice varias cosas y ellos me han contactado nuevamente. Ya. Entonces yo les he mostrado todo lo que yo necesito y espero que pues que nos ayude. Claro. Incluyendo, ¿sabes qué cosa quiero? Sacar de su tumba al bendito virrey que tenemos dentro. Para hacer una sala de exposición con todo lo que encontremos, igual de señores y pan. Perdón. ¿Sacar de su tumba a quién? A un virrey que tenemos enterrado aquí en el convento. No sé el nombre, ya no se nota nada, eso es investigación, ¿no? Y también tenemos enterrada a la Coya Isabel de Loyola, que también me gustaría hacer una sala de exposición con ella. ¿Dónde está enterrada? ¿Debajo del altar? En las tumbas, sí. Eso es investigación. Ellos han venido, justamente les he dicho eso, se han interesado por eso y necesito que me hagan ¿Cuál una virrey está enterrado acá? Uno de los tantos que no acuerdo, es que no se nota el nombre, pero es una tumba de un virrey.
Usted sabe Sí, dónde está. claro, sí, claro. Nunca me han contado lo de la tumba del Virrey. Está ahí, al aire de todo el mundo, en pleno claustro, debajo de un retablo procesional. No. Sí, ahí está. Yo conozco todos los retablos. ¿En el uno- claustro acá? Claro. ¿En uno de los 4 retablos? En uno de los 4 retablos hay una laja de piedra con Sí. letras que ya ni se notan. Ahí está el virrey. ¿Y le construyeron todo encima del Virrey? Bueno, algunos intentarían ser humildes, me imagino. Ahora, hay que construir entonces un subterráneo. Bueno, Como- debemos como- tener las como- mismas catacumbas que como- San Francisco, claro, como y- todos los conventos, como, ¿no? Y como tiene la catedral, que ya puedes bajar. Ya se puede bajar, claro. Pero hay que bajar al lado del altar, pues esa es la complicación. Bueno, es que nosotros no necesariamente así, ¿no? Y hasta de repente pueden haber restos arqueológicos, porque Lima era una ciudad Mucho, estoy seguro que habitada. sí. Claro. Estamos llenos de planes. Tenemos una pausita y podemos regresar. Regresamos con más planes y más museos y más cosas que usted puede ver acá. El mundo fascinante del convento de Santo Domingo. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y seguimos conversando con el padre Luis Enrique Ramírez, es el director del convento de Santo Domingo, o sea, del museo, y ahora coordinador, o presidente si quieren, de la red de todos los museos de Lima, 48, ¿no? Sí. Esa es otra cosa que la gente no sabe. De vez en cuando ustedes se organizan y hacen el día del museo, ¿no? Y cobran un solo, muy barato, y te dan un planito con todos los museos que hay. Y yo me quedaba impresionada, porque hay pequeñísimos museos que tienen colecciones muy chiquitas, pero muy interesantes, de hasta de numismática, ¿no es cierto? Sí, claro. De lo que usted quiera. Entonces hay que promover eso más. Tal vez la labor de usted en esto sea decirle a todos, oye, ¿sabes qué? Hagamos más días de museo. Sí, bueno, fíjate, es todo un proceso. La fundadora de la red es la doctora Inés del Águila, del Museo Larco Cox, y yo soy el 4º presidente. Claro. Entonces nuestra red tiene ya 8 años, Qué bueno. o va a tener 8 años, y me toca a mí consolidar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, un boleto único. O sea, imagínese, usted me da un boleto de 3 días Ujú. por 20 soles y yo puedo visitar los 46 museos. Sí, hay Para turistas. posibilidades, claro, hay muchas posibilidades, estamos en ese proceso, y una de las cosas es que tenemos que, primero la persona jurídica de la red tiene que estar Bueno, saneada. pero en la parte Claro. Y en la administrativa. parte, sí, y en la parte de visita o de promoción tenemos la feria de museos que hacemos siempre, Sí. ¿no? Pero nos falta articularnos más en el sentido ese de visitarnos y conocernos, y además que también las personas que son profesionales de museo, no son muchas, entonces tenemos que ponernos en comunión para que podamos tener colaboración Claro. interna entre nosotros Y además usted- sobre diferentes cosas de la Claro, museografía. además usted ha tenido que estudiar. Sí. Porque usted era sacerdote, le dijeron, te Sí. encargan al museo. Sí. Entonces dijo, ¿qué hago? A estudiar. Sí. Ya, entonces, estudiar museografía es toda una especialidad. Sí, yo he hecho un taller muy largo cuando todavía era taller en la Ricardo Palma. Ya. Ahora hay una maestría, espero que podamos acceder a eso. Claro. ¿No? Pero también antes de la orden, yo he sido devoto de los museos, o sea, yo era voluntario en los museos. Bueno. Entonces claro, es una sí. cosa que yo más o menos Si no, no conozco. podría. Si no, no podría. No lo entendería. Y Claro. por ejemplo, los problemas en los museos religiosos que no contratan personal adecuado tienen muchas dificultades. No, es que Porque claro. el padrecito no entiende, no comprende. Claro, y no tiene buena pone. voluntad. O Ujú. las hermanas religiosas, yo recuerdo, creo que en Santa Catalina hubo un problemón porque cambiaron un piso con toda buena voluntad Claro. en la iglesia que está abierta al público. Claro. ¿No? Ahora, yo le doy un ejemplo que a mí me parece impresionante. Santa Teresa en Arequipa, ¿no? Claro, El conozco. convento estuvo cerrado a piedra y lodo 400 años. Sí. Gracias a Dios, porque no le metieron un centavo. Entonces, cuando entraron restauradores profesionales, lo encontraron todo intacto. Y salvaron, además, como el clima es bueno allá, salvaron muchísimo. Pero miren, joyas que las madres habían guardado porque les parecían pues muy opulentas, muy importantes, entonces, pero las tenían todas bien guardaditas, ¿ya? Entonces estamos hablando desde vajilla de porcelana del siglo XVI hasta, imágenes, custodias espectaculares, murales hechos a mano por las mismas madres, en fin. Pero si uno camina a la iglesia, que es donde el público entra,
Ahí se habían, siendo monjas de clausura, habían metido platita pues para mejorarla. Entonces era ya, digamos, una iglesia neoclásica, pero muy sencilla, cuyo valor histórico era pues cero. En comparación con el convento, ¿no? Claro. Porque ahí se habían metido plata, con buena voluntad. Sí, claro. Entonces, eso pasa. La iglesia era cómoda, ¿no? Pero, pucha, si la comparabas con la capilla para escuchar misa de las madres de clausura, la capilla pues era 100 veces mejor. Claro. Porque eso no, como no lo abrían al público, decían, no, así nomás, y así nomás es lindo, ¿ya? Sí. Entonces pasa eso, que hay buena voluntad, pero una enorme ignorancia. Sí, porque sobre todo muchas veces... en museos religiosos, sobre todo. Sí, la ignorancia nos cuesta caro. ¡Ay, carísimo! Nos cuesta muy caro y terminamos invirtiendo mucho dinero en hacer, entre comillas, algo austero y a veces de no buen gusto y despreciamos lo que ya está ahí, que se podría rescatar. Y además a veces nosotros los religiosos tenemos un ataque de ¿cómo se llama? De que no se ve opulento porque nos critica todo el mundo y qué sé yo. No, mentira. Pero yo creo que eso no debe ser porque al final a Dios se le da lo mejor. Así es. ¿No? Y además, por ejemplo, cuando a veces, alguna vez, cuando una me vez me encargué dijeron a mí en una organización religiosa, me dijo, lo mejor de esta casa está en la capilla porque es para Dios. Sí, correcto, es así. No, y por ejemplo en las procesiones, es de San Martín que tenemos nosotros, un hermano, ¿por qué gastan tanta plata en un homenaje? Si al final, ¿cómo se llama? Eso hay que darlo en comida para los niños. Bueno, ¿no? eso le dijeron y aquí. entonces, a mí me dijeron eso. Y entonces yo era nuevo, porque mi chip de Cusco me lo saqué y me puse chip de Lima porque si no iba a hacer cosas diferentes. Entonces me puse a investigar y dice, y esto, y esto, y esto. Y digo, un momentito, mira, ven, este ramo de flores lo hemos comprado, hemos pagado boleta y da de comer a alguien. Estos fuegos artificiales que tú estás gastando, le hemos comprado, hemos pagado y está dando de comer a alguien, mantiene una familia. Este traje de este santo que está bordado muy bonito y muy dorado y todo lo demás, da de comer a toda una familia porque cuesta tanto y tantos meses lo han demorado en hacer. Entonces resulta que nosotros terminamos generando trabajo. No estamos dando el pescado frito, sino estamos generando trabajo. Y entonces todas esas que se ve, que no sé qué, así todo, genera trabajo. Las santas que ustedes hacen son muy bonitas, pues tienen las flores suficientes, austeras, pero muy bonitas. Nos hemos caracterizado por eso ahora. La estética de sus santas es espectacular. Si no las han visto, son doradas, o sea, el brillo del anda es suficiente y las flores donde complementan. No es que hay un rollo de flores. Porque al final el santo está en un bosque de flores que no se le ve. No, lindas están las santas. No critiquen, están bien bonitas. Y como usted dice, esto genera una cadena de trabajo. Bueno, 7 guías autorizados tienen empleo, un taller de restauración, empleo, planilla, generación de trabajo. La administradora, empleo. Exactamente, y esto se engarza en un programa de turismo nacional. Sí, claro que sí. Ahora, yo digo, la idea del boleto único funciona en otras partes del mundo, que es que te compras una especie de boleto único, que te permite, es un pase, te permite entrar al Mali, venir para acá, ir a la Casa Santa Rosa, regresar al convento, a la catedral. Entonces, te da un recorrido, ¿no? que puede ser muy útil para una persona que tiene poco tiempo, pero que quiere ir a varios sitios, ¿no? Sí, correcto. Entonces yo, de verdad, funciona el boleto, el pase, digamos, para ir a todas partes. Sí, nosotros manejábamos la idea del pasaporte cultural. Claro, pasaporte cultural, claro, ir a todas partes. Sí, entonces, bueno, sí, lo hemos pensado varias veces, eso depende mucho especialmente de los museos que se cobra entrada porque son se autogestionan, ¿no? Y entonces ¿Cómo dividimos la plata después? Todo el mundo dice. Bueno, cada uno tendría que poner su cuota, ¿no? Y donde se compre el boleto, depositar en las cuentas de cada uno. No, es fácil de hacer, pero siempre y cuando no se politice. No, por ejemplo en Cusco había un boleto único cuando yo estaba. ¡Ay, sí! Pero esa es una cosa política horrible, espantosa. El convento nuestro, que es uno de los museos principales, allá sufría muchísimo. No, ustedes se salieron del boleto único. Claro. ¿Sabes cuánto nos pagaba? ¿Cuánto pagaba? 50 intis, 50 mil. Ay, qué vergüenza. No alcanzaba ni para pagar la luz. No, y la otra era genial. Los lunes cerraban todos los museos de Cusco. Sí. Y si el turista llegaba el lunes y se iba el martes a Machu Picchu. Sí. No, eso es un desastre. Nosotros comenzamos a abrir eso. Por ejemplo, nosotros a los cusqueños no les cobramos nada. No sean de Miami, o sean de Nueva York, o sean de Cusco. No se les cobra. Y fuimos los primeros. Nosotros, cuando viene un estudiante con su student card, así tenga 50 años, le cobramos estudiante. No le ponemos límite. No, hemos hecho un montón de cosas basados en
en la prioridad de justicia y paz de nuestra orden, y hay una cosa que se llama también predicación de fronteras, que la utilicé para poder hacer todo ese tipo de actividades, y una de ellas era, por ejemplo, acercarme al arte. Desde el 2003 hacemos exposiciones de arte financiadas por el convento, porque tiene cómo financiarlas, ¿no? Con concursos y un montón de cosas. Pero que participan personas de toda clase. En principio era cusqueños, pero terminamos saliendo de la ciudad del Cusco y ya era casi nacional. Y fue una cosa muy, muy, muy interesante que hasta ahora sigue, gracias a Dios. Y eso es lo que pretendo hacer nuevamente acá, porque me he encontrado con que los artistas, que son buenos artistas, me gusta el arte contemporáneo, que son buenos artistas, no tienen cabida en las galerías limeñas que exigen tales y cuales parámetros y no les dejan ser ellos mismos. Entonces yo quiero abrir una galería de arte en donde ellos puedan venir y expresarse y ser ellos mismos. Acá hay espacio. Ah, claro, por supuesto. Y ya comencé, hice, por ejemplo, una exposición que hasta ahora se ha quedado de anime religioso. Sí. Y eso lo hace un chico que es sordomudo. ¡Ay, qué bonito! Sí, y a nadie se le ocurrió. Bueno, entonces vamos a ver mucho movimiento, muchas novedades. Creo que nos tenemos que ir despidiendo, porque Ismael me dice que ya es la hora de cortar, pero estoy muy entusiasmada con todo lo que me está contando. Yo le digo, yo había venido al convento de Santo Domingo una vez hace muchos años, luego una vez que mi hijo tenía una tarea. No había el nivel de guías que hay ahora, había un buen guía, pero no el nivel de guías que hay ahora. Y sí, pues ya van a ser 7 años, recién estaba empezando el museo. Y la verdad es que los cambios han sido para bien, y ahora luce todo pues mucho mejor iluminado, restaurado, y como usted dice, el tour de noche se llena, que es los viernes. El último viernes de cada mes. El último viernes. Y fuimos los pioneros en Lima. Ahora se ha convertido en política de la municipalidad. Bueno, usted sabe que Santa Catalina en Arequipa tiene un tour de noche que es espectacular. Cuando viaje, tómelo, porque la verdad es que no sé cómo hacen, pero prenden velas por todas partes, fogones, claro, entonces tú sientes que estás en la noche de esta ciudad medieval, caminando en medio de la noche. No, lo único que falta es que aparezcan gentes en medio, faltan los fantasmas, pero está todo. Sí, nosotros tal vez vamos a tener un diorama sobre tapadas. He investigado sobre eso. Me parece una expresión de libertad para las mujeres de la época virreinal impresionantemente grande. grande. Le contaré, hablando de herejías, que los sucesivos arzobispos de Lima condenaron a las tapadas por supuesto, varias veces. Y no pudieron. Claro, yo sé, con lo la comunión. O sea, lo he leído, claro. ¿Por qué? Porque la mujer tapada, nadie sabe quién era, más podía ser un hombre, podía ser quien sea. Entonces, tapada podía, o sea, como usted dice, hacer lo que le daba la gana, coquetear con quien sea, con el hombre casado, con el otro, hacer lo que le daba la gana. Y ellas saben que ellas hacían política por debajo. Ellas ponían al presidente o a quien sea que ellas escogían. Claro, por eso las prohibieron, pues. Sí, bueno. Pero me parece genial. Y además es una cosa recontra típica limeña. Hay antecedentes en las Islas Canarias, pero no son lo mismo, y no se remite, y no se parecen en nada a las mujeres cubiertas del islamismo. Estas eran completa y totalmente libres, y además se tapaban porque les daba la gana de taparse. No les obligaban a taparse. No, les tapaban para que nadie supiera quiénes eran. Pero ellas. Claro. Por ellas les daba la gana de ser así. Claro, no, pues es que les daba, como la sociedad no les permitía hacerlo, tapadas, no eran identificables. Entonces la Inquisición no se las llevaba, podía hacer lo que, además, dicho sea de paso, acá estamos en la sede de la Inquisición. Siempre los padres me dicen, no, esa época no nos gusta hablar. No, en Perú fue diferente la Inquisición que en otras partes, ¿no? Y además han habido un fraile dominico que fue quemado también por iluminado. Es que el tema de los iluminados es otro tema larguísimo para conversar. El otro día estaba leyendo también, es un problema terrible. Que era una especie de locura colectiva, en realidad. Bueno, hay gente esquizofrénica que de repente se sentía así, que Dios le habla y le dice tal cosa y cual cosa, ¿no? Porque tenía una cantidad de arrebatos y encuentros con Dios que decía, porque a mí nunca me pasan estas cosas, ¿no? Yo no me encuentro así con Dios, Dios no me habla de esa manera, pero a estas personas, pero era interdiario además, no pues, raro. Sí. Así que los dominicos quemaron a uno de los suyos. Bueno, acuérdate que aquí los dominicos no hemos sido los únicos inquisidores, han habido franciscanos, han habido jesuitas, han habido no reparte culpas, no, y además la Inquisición tenía jurisdicción solamente sobre europeos, no sobre indígenas, ni sobre negros, ni sobre mestizos, o sea, solamente eran los ¿cómo se llama? Los solo para ellos. Entonces le parece bien, como eran blancos con los que no, es que era el tribunal civil de la época, ¿no? Claro. La Inquisición en el Perú fue suave camay, porque todo en el Perú es suave camay. No, pero si por ejemplo si tú hablas de la Inquisición protestante,
Esos sí fueron y nadie dice nada de ellos porque son los países más poderosos. Yo he estado en Irlanda, donde los católicos eran perseguidos y asesinados, y era la Inquisición protestante la que hacía eso. Sí, yo sé. En Suiza hay un montón de obviamente sitios, hay un montón de mártires en todo el mundo por ser católicos. Claro, pero los tribunales que juzgaban eran mucho más intransigentes y mucho más intolerantes, y a veces se le hace mala imagen a eso por 2 o 3 locos que hicieron lo que le dio la gana, ¿no? Claro. Pero no necesariamente era así. Bueno, esa es otra conversación larga con el padre Luis Enrique Ramírez, que está metido en estos temas de cabeza, pero espero que haya sido muy interesante para nuestra audiencia. Ha sido un día raro. Normalmente hablamos de política, pero hoy día Ismael se va a encargar de la política y yo me encargo de la cultura. Muy bien. Esta semana ha sido rara. Entonces nos tenemos que despedir del padre, pero Ismael continúa, por supuesto, con el programa. No se muevan. Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Gracias a Rosa María Palacios que nos había permitido esta entrevista con el padre Luis Enrique Ramírez. Fíjense ustedes sobre todas las cosas interesantes que hay aquí en el convento del Santísimo Rosario, específicamente en el museo de este convento que está a disposición de todos ustedes aquí en el Jirón Camaná 170, el convento de Santo Domingo, Basílica del Santísimo Rosario. Hay mucha historia por descubrir. Hacemos una breve pausa y retornamos porque continuamos. Esto es A Pensar Más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto también tiene que ver con política y es importante también tomar en consideración situaciones como estas para que no sucedan otra vez. Y tiene que ver con ESalud, el servicio que se presta a los empleados y trabajadores de nuestro país y que es mitad del Estado y mitad privado porque es pagado por todos los que forman parte de una planilla. Y esto ha sucedido en La Libertad, y es que se ha descubierto un tumor maligno en el útero de una persona, lo cual pues no tendría pues nada de extraordinario si es que no se tratara de un hombre. Sí, le han detectado un tumor maligno en el útero a un hombre en La Libertad. La fotografía de ese diagnóstico, que de repente es risible para muchos, pero es verdad, se encuentra en los medios de comunicación. Está el nombre del paciente, incluso su DNI, y ahí está el diagnóstico. Paciente con arritmia cardíaca, está siendo evaluado en cardiología y también se ha detectado un CS3.9, que es el código, tumor maligno del cuello uterino sin otra especificación. Sí, cáncer al útero a un hombre. Eso es realmente increíble, pero estas cosas solo pueden pasar aquí en el Perú. Sucede en La Libertad. Vamos a esperar qué explicaciones nos dan en ESalud sobre este caso que ha sido de alguna forma calificado como de replay, ¿no? Y esto ha sucedido en nuestro país. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esto sucedió con este paciente de 71 años, quien acudió al hospital Luis Albrecht de Trujillo para solicitar una referencia para él en el área de cardiología de este hospital. Sin embargo, cuando acudió a la cita, se dio con la sorpresa que en el historial clínico aparecía como diagnóstico tumor maligno del cuello uterino. El paciente, indignado, ha retornado al hospital de origen y tras mostrar su molestia por el hecho, le dieron una nueva referencia, pero con los términos adecuados en su historial clínico. Ha pedido este paciente a ESalud de tener más cuidado al momento de emitir la documentación de los pacientes, pues son errores muy graves que pueden afectar gravemente a la población. Ahora, esto pues es digamos sorprendente, no puede ser pues que se detecte un tumor en el útero a un hombre, pero sí puede ser también de que detecten tumores o se detecten enfermedades que no corresponden a una persona realmente, que hay un error en la distribución de los documentos o que simplemente es un desacertado diagnóstico. Mucho cuidado ESalud, estamos tratando con personas, no son cosas ni máquinas. Mucho cuidado aquí y esperamos una explicación por parte de ESalud. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? 9 en punto de la mañana. Mañana a las 8 de la mañana estará con nosotros nuevamente Rosa María Palacios aquí en cabina, porque no se ha ido de la radio. No estén diciendo eso por internet porque no es cierto. Ella solamente ha solicitado unos días de vacaciones debido al arduo trabajo que se ha tenido durante estos meses. Pero mañana ya está con nosotros para comentar todos los hechos que tienen que ver con el acontecer político del Perú y, por qué no decirlo, del mundo, en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hasta aquí,
A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Es que consideramos que se debe ver el aspecto de una manera más amplia y no solamente en uno de los puntos que podría ser más o menos importantes. Lo cierto es que se dice, sí, efectivamente hay temas pendientes en lo panamericano, en el tema de los Juegos Panamericanos y que están por resolverse. 8 de la mañana, 13 minutos, vamos a hacer una breve pausa. Rosa María Palacios estará con nosotros a través de una entrevista que ella ha grabado con el padre Luis Enrique Ramírez. Vamos a hablar, o va a hablar en todo caso, de un tema sumamente interesante y que tiene que ver con la historia de nuestro país. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Hemos tenido un inconveniente técnico aquí en los estudios debido al servicio de internet. Por eso no nos hemos podido conectar en la primera parte del programa con las demás emisoras. Pero ya estamos enlazados a través de nuestro servicio de streaming y ya estamos con todos ustedes desde internet. Por lo cual, pues me toca darles nuevamente el saludo. Muy buenos días, mi nombre es Ismael Soto, esto es A Pensar Más. Tenemos a Rosa María Palacios. Ella ha realizado una interesante entrevista al padre Luis Enrique Ramírez. Él es director del convento de Santo Domingo, del convento del Santísimo Rosario, del museo del convento del Santísimo Rosario, que esconde muchos secretos y que tiene una historia realmente enriquecedora. Lo escuchamos. Bueno, y buenos días nuevamente con ustedes en A Pensar Más. Y hoy día tenemos una visita especial. Estos días en los cuales hemos estado de fiesta aquí, porque la fiesta Santa Rosa es una fiesta dominica también, ha venido muchísima gente al convento. El convento es un museo, si ustedes no lo saben, un museo que tiene, la verdad, muchísimo que mostrar. Y estamos con el director del museo, con el padre Luis Enrique Ramírez, que es el director del convento de Santo Domingo de Lima y coordinador ahora, agárrense, de todos los museos de Lima. Lo han elegido presidente, todos los directores de los museos de Lima lo han elegido por elección popular como su presidente. Entonces, el presidente de todos los museos de Lima. Muchísimas gracias, padre Luis Enrique, por estar con nosotros. No, muchas gracias y muy contento de estar aquí. Y además, ¿quién iba a pensar que me ibas a entrevistar tú? Yo te veía en televisión desde que era muy chico. Entonces, imagínate, es una alegría muy grande. Bueno, vamos a hablar primero de este museo, que poca gente conoce. Mire, yo traigo aquí a muchos congresistas ahora, candidatos en la época de la campaña, y se sorprenden, ¿no? Personas intelectuales no conocen Santo Domingo. ¿A qué se debe eso? ¿Ustedes han estado muy cerrados mucho tiempo? ¿Por qué ha sido tan difícil el acceso? ¿Por qué ha venido en el pasado tan poca gente que no conoce Santo Domingo? Bueno, lo que pasa es que esto de los museos es una cosa nueva dentro de nuestra orden, ¿no? Yo he hecho algunos cursos y capacitaciones al respecto, y un museo es un medio de comunicación veraz. Claro. Además, y no se pensaba en que podíamos tenerlo como museo, simplemente se abrían las puertas para que visiten devocionalmente y muy devotamente la tumba de San Martín y ya. Todo lo demás estaba cerrado. ¿A partir de qué fecha se hizo museo? Como museo propiamente dicho, más o menos hace unos 7 años atrás. Claro, por eso es nuevo. Por eso mucha gente no sabe que es un museo. Afuera dice museo y la gente dice, ¿cuál museo? Claro. ¿No? ¿Y cuántos guías entrenados tiene el museo hoy? Bueno, el museo tiene 7 guías de sitio. Son muy buenos. 7 guías de sitio, ya tiene toda la estructura de un museo propiamente dicho. Ahora estamos intentando reabrir nuestro taller de restauración, que lo necesitamos. Hay muchas cosas que necesitan ser restauradas para, por ejemplo, abrir o montar una pinacoteca con pinturas de la escuela cusqueña, escuela limeña. Entonces necesitamos el restaurador para eso. Los cuadros de la vida de Santo Domingo que están en el patio principal se restauraron por el Banco de Crédito, ¿no es cierto? Y eso fue una buena restauración, gracias a Dios está todo muy bien. La gente me pregunta por los azulejos, por toda la cerámica sevillana,
Esa es la auténtica, ¿no es cierto? Claro, es auténtica. Esos azulejos datan, fueron traídos por partes. Así ¿no? es. El más antiguo es de 1604, hay de 1606, 1620. Están marcadas las fechas. Están marcadas las fechas, está marcado que viene de Sevilla, que viene del taller de un tal Garrido, está que con parece su que es firma. conocido, sí, Con está firma. ahí. Y parece que también él vino a instalar los azulejos aquí al convento. Al presidente de la República no conocí el convento y le enseñé la fecha. Y se quedó muy sorprendido. Me dijo, ¿y eso ha estado aquí siempre? Siempre. Ha resistido terremotos, ha resistido, porque, claro, 400 años de historia. Claro que sí. ¿Ya? Entonces, no es poca cosa tener, ¿no es cierto?, un patio sevillano de estas dimensiones, con 400 años de historia, donde cada azulejo ha sido hecho a mano, es uno por uno. Es uno por uno. Uno por uno, y que la gente no lo conozca. Esto debería ser símbolo patrio. Bueno, sí, yo creo, ¿no? Bueno, pero desde hace 7 años hemos estado haciendo nosotros un trabajo. Claro. Obviamente, gracias a nuestro padre provincial, que cuando hicimos un convenio entre el convento de Cusco y el convento de Lima, yo era el prior del convento de Cusco en aquella época. Entonces, hicimos un convenio para administrar el convento de Lima, o lo dedicado al museo como tal, y entonces, bueno, vinimos, hicimos el trabajo, montamos el guión de exposición, hicimos todo. Es lo muy que bonito, miren, acá tenemos ya todo. El plebiscito decidió, por un margen muy estrecho, no apoyar el Tratado de Paz, y como ayer lo consultábamos a diversos especialistas, aquí en la radio, por ejemplo, lo hablábamos con el señor Alexander Carranza, no significa que el pueblo no quiera la paz en sí, sino que se regulen o se vuelva a discutir los tratados, las condiciones que implican este acuerdo de paz entre el gobierno y las guerrillas de las FARC. Otras informaciones que también nos han llamado la atención: muerte civil para corruptos y protección a quienes denuncien. Ministerio de Justicia modificará el Código Penal para elevar penas a los funcionarios públicos corruptos. Además, incentivará y protegerá a los denunciantes. Quisiéramos tener aquí a la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, porque ella es la que ha propuesto cumplir con esta oferta electoral de Peruanos por el Cambio. Primeras leyes del Ministerio de Justicia van en esa dirección: muerte civil para corruptos. No podrán hacer ningún tipo de trámite, básicamente serían señalados de esa forma. Y nos vamos a otra información. La presidenta del Congreso, Luz Salgado, ha dicho que hay muchos cuestionamientos respecto al ministro de Educación, Jaime Saavedra, en torno a una posible interpelación. Ella ha indicado que los congresistas son libres de presentar sus propuestas. En un programa radial, ella ha indicado que no se ha pagado una serie de primas para los Juegos Panamericanos y que alguien debe asumir la responsabilidad. Y esto en función a la información que ha salido sobre el pedido de Fuerza Popular, que como todos lo saben tiene mayoría en el Congreso de la República, para interpelar al ministro de Justicia, Jaime Saavedra, digamos uno de los ministros más destacados del actual gabinete, y que de alguna forma ha pasado de un gabinete a otro, de un gobierno a otro, porque él estuvo en el gobierno anterior, el gobierno de Ollanta Humala. Seguramente por eso Fuerza Popular le tiene cierto anticuerpo. Lo cierto es que aquí mismo en cabina, algunos miembros de Fuerza Popular habían adelantado de que Jaime Saavedra pues había hecho una gestión extraordinaria, de que hay que destacar, debemos destacar pues de que la gestión en el sector de educación ha sido óptima y que tiene mucho por hacer. Sin embargo, hoy hay cuestionamientos a su gestión, y la presidenta del Congreso de la República dijo que hay X denuncias que no están tan bien en el tema educativo. La escuchamos. Yo creo que no es el fujimorismo. Si tú analizas una serie de declaraciones antes, inclusive del proceso electoral, o cuando se decía después del proceso qué ministros se quedaban, hay muchas personas, y entre ellos el señor Daniel Abugataz, que hablaba que el ministro Saavedra no debía quedarse, porque había hecho él las denuncias, pero no solamente él. Había la preocupación de nuestra congresista Leila Chihuán, que es la que más conocía en deporte, y luego otros personajes que denunciaron lo que estaba ocurriendo con los recursos que se habían trasladado. La denuncia es que no se ha pagado una serie de primas que se tenían que haber pagado y no se han empezado ninguno de los proyectos. Entonces, frente a unos panamericanos que ya están a puertas,
¿Quién es el que asume la responsabilidad política? Yo lo que veo es que muchas veces cuando nos cae bien una persona le quitan la responsabilidad política y le das a otros. No es así, pues. No me voy a poner a calificar aquí su gestión porque hay X denuncias también de que no está tan bien el tema educativo, ¿no? Ahorita recibimos la denuncia de Piura de que los colegios están que se caen porque 50 años que no reciben reparación. Yo me parece exagerado 50 años porque hay muchos colegios que se han hecho. Bien, son las 8 de la mañana con 11 minutos. No obstante, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha considerado innecesario que el ministro de Educación, Jaime Saavedra, sea interpelado en el Congreso de la República. Aseguró que siguen trabajando en el tema de los Juegos Panamericanos. Escuchemos. No, yo creo que eso no tiene ni pies ni cabeza. Estamos trabajando. Hemos puesto un nuevo jefe del esfuerzo yo creo que es totalmente factible y yo lo estoy apoyando al ministro en eso. Sí, faltan básicamente 2 o 3 cosas muy grandes, pero la principal, que es la Villa Olímpica o Panamericana, digamos, es algo que se puede revender sin un costo significativo para el Estado. Declaraciones del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en defensa al ministro de Educación, Jaime Saavedra, en el sector educación, quien ha respondido al congresista fujimorista Luis Galarreta, quien había señalado que hay la posibilidad de interpelar al titular del Ministerio de Educación. El presidente Kuczynski ha dicho que esto no tiene ni pies ni cabeza y lo ha calificado como una medida absurda, la posibilidad de que el Pleno interpele al señor Saavedra por la demora en la infraestructura de los próximos Juegos Panamericanos a realizarse en Lima en el año 2019. Bueno, pues el presidente ha prometido de que son cosas que sí se pueden cumplir. Hay cosas grandes que están pendientes, pero se pueden cumplir. Lo cierto aquí es que tampoco se puede de pronto descalificar la figura de un político, en este caso de un ministro de Educación, cuya labor ha sido destacada desde un gobierno anterior incluso, y que ha sido de pronto trasladada a este nuevo gobierno. Pues él no solamente fue elegido ministro de Educación por parte del gobierno para desempeñar la función de la preparación en los Juegos Panamericanos, ¿no? Él está a cargo de la situación educativa en nuestro país en general. Este es uno de muchos temas que tiene que abordar en su momento y esperemos pues que haya la conciencia suficiente para que se pueda calificar al ministro debidamente. No es que lo defendamos, simplemente... Somos así. No somos muy alegres. Es verdad. Y nuestras iglesias son muy alegres, muy sencillas pero elegantes, porque Claro. eso es una cosa que aprendí, ¿no? Que elegante no es sinónimo de opulento. No. Eso es una cosa que aprendí gracias a mis hermanas las monjas. Claro. Entonces nuestros conventos deben ser elegantes, sencillos y austeros. Así es. Y no opulentos. Pero muy elegante porque tiene buen gusto. Claro. Porque esa silla está bien hecha, porque ese altar está bien hecho, porque todo está bien. Claro. ¿Ya? Pero dentro de su sillez maneja su elegancia. Eso es verdad. Y bueno, la tarea de ser director de todos los museos de Lima, ¿eso qué es? ¿Es un cargo honorario? ¿O se va a volver loco? También, no, lo que pasa es, no, lo correcto es, soy el presidente de la red de museos del Centro Histórico de Lima, así se llama. ¿No? Y están los 45 museos que están dentro del Centro Histórico de Lima y hay varios que quieren ser socios nuestros, ¿no? Que no son dentro del Centro Histórico de Lima, por eso le llamamos los museos intramuros y los museos extramuros. Muy bien. ¿No? Entonces me ha tocado a mí ser elegido por los demás museos cuando se convocó. ¿Incluye el Museo Arzobispal también? Claro. Oiga, porque en el Museo Arzobispal uno entra, digamos, y si quiere visitar la basílica, es más o menos barato, pagable, 10 soles creo. Pero hay un museito al costado, ese vale $20, ¿ah? Ah, bueno, no sé, yo veré ahora. Bueno, ¿no ha ido? Sí he ido, pero no me han cobrado a mi boleto. Ya sé, pero es espectacular. Claro, sí. Es espectacular. Sí, así pero, es. o sea, no son mancos para cobrar, ¿ah? Ya, sí. O sea, por si acaso los vecinos del arzobispado aquí nomás de la catedral. Cobran más. Cobran más, sí, ¿ah? Nosotros en Santo Domingo somos el museo más barato de los que se pagan. ¿Por qué? Porque queremos estar más cerca de la gente también. No, ya sé, pero es que ¿y quién va a reparar todo lo que hay que reparar? Bueno, lo estamos haciendo ya. Poco a poco. Sí, es que así es. Qué bueno. ¿Y cuánto rinde el museo al año?
Debería, para que le alcance para pagar a los guías, para No, poder... el museo se autosostiene ahorita, es completamente autosostenible, qué bueno. no dependemos de ninguna cuota de la provincia ni del convento. Qué bueno. Al contrario, el museo aporta. aporta un poco como corresponde, como debe ser. Ya, pero ¿no? alcanza para restauración, no. Ahorita no, pero lo estamos haciendo. Lo que pasa es que, mira, a ver, si yo voy a un restaurador y le digo, cóbreme ¿cuánto me cuesta? Bueno, Me dice unos $5,000, $6,000 porque ellos cobran así. Claro. Yo no he hecho, No porque te- yo con mi experiencia de Cusco yo no he hecho. Entonces, ¿qué cosa he hecho? En Cusco, por ejemplo, yo fui el primero en tener un taller de restauración que no dependa del INC. Pero con permiso. No necesito. El médico no necesita permiso, no sé, de no sé Y sí, qué para pero, ¿y si mete la pata? No, es que yo estoy contratando a profesionales, yo no estoy contratando a nadie. Ah, ya, ok. No, es que eso no es tener un taller de restauración es como tener un consultorio médico. Ya, ok, pero esos restauradores que contratan no le van a cobrar los mismos $5,000. No, pues los pongo en planilla y les doy estabilidad laboral. Ah, qué sapo. ¿Ah? Mm. ¿Y Y qué- entonces hago mi cronograma de restauración, yo he hecho taller de restauración, yo sé Ya, qué cosa ¿cuántas es. personas necesita un taller de restauración? Mínimo uno, pues. No, ya sé, mínimo uno, pues uno se pasa la vida eterna, pues, ¿no? Depende, claro. En Cusco yo tenía 3 y logré restaurar absolutamente todo. Todos los cuadros. Todo, el 100% de los cuadros, las esculturas y absolutamente ¿Y cuánto todo. tiempo se A demoró? lo largo de casi 8 años. Claro. Eso es lo que hay que tener en consideración, que son periodos Sí. largos, ¿no? Sí, por supuesto. Y además todo depende de cómo esté el objeto, ¿no? Claro. Hay cosas que necesitan poca intervención y hay cosas que necesitan más intervención. Claro. Ahora, acá la biblioteca, como dices, es un proyecto Es especial. que son proyectos grandes. Por ejemplo, eso sí, justamente... Para eso sería un financiamiento especial. Sí, yo trabajé en Cusco con la Universidad de Varsovia. Claro. Y me invitaron a Varsovia además a conocer. Y hice varias cosas y ellos me han contactado nuevamente. Ya. Entonces yo les he mostrado todo lo que yo necesito y espero que pues que nos ayude. Claro. Incluyendo, ¿sabes qué cosa quiero? Sacar de su tumba al bendito virrey que tenemos dentro. Para hacer una sala de exposición con todo lo que encontremos, igual de señores Zipán. Perdón. ¿Sacar de su tumba a quién? A un virrey que tenemos enterrado aquí en el convento. No sé el nombre, y ya no se nota nada, eso es investigación, ¿no? Y también tenemos enterrada a la Coya Isabel de Loyola, que también me gustaría hacer una sala de exposición con ella. ¿Dónde está enterrada? ¿Debajo del altar? En las tumbas, sí. Eso es investigación, ellos han venido, justamente les he dicho eso, se han interesado por eso y necesito que me hagan ¿Cuál una virrey está enterrado acá? Uno de los tantos que no acuerdo, es que no se nota el nombre, pero es la tumba de un virrey. ¿Usted sabe dónde Sí, está? claro, sí, claro. Nunca me han contado lo de la tumba del virrey. Está ahí, al aire de todo el mundo, en pleno claustro, debajo de un retablo procesional. No. Sí, ahí está. Yo conozco todos los retablos. ¿En En el uno- claustro acá? Claro, ¿En uno de los 4 retablos? en uno de los 4 retablos hay una laja de piedra con Sí. letras que ya ni se notan, ahí está el virrey. ¿Y le construyeron todo encima al virrey? Bueno, algunos intentarían ser humildes, me imagino. Ahora, hay que construir entonces un subterráneo. Bueno, Como- debemos como- tener las como- mismas catacumbas que como- San Francisco, claro, como todos los conventos, ¿no? Y como tiene la catedral, que ya puedes bajar. Ya se puede bajar, claro. Pero hay que bajar al lado del altar, pues esa es la complicación. Bueno, es que nosotros no necesariamente así, ¿no? Y hasta de repente pueden haber restos arqueológicos, porque Lima era una ciudad Mucho, estoy seguro habitada. que sí. Claro. Estamos llenos de planes. Tenemos una pausita y podemos regresar. Regresamos con más planes y más museos y más cosas que usted puede ver acá. El mundo fascinante del convento de Santo Domingo. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos de todo el Perú que se integran a través de la red de Sodomco, la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, de la que forma parte nuestra anfitriona, Radio Santa Rosa 1500 kilociclos, amplitud modulada 105.1 en la FM, Radio Santo Domingo en Chimbote 102.1 FM, Radio San Martín Arequipa 97.7 FM,
1380 AM. Radio Veritas RTV Cusco 92.1 frecuencia modulada. Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM. Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM 1210 AM y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado en el 92.5 en la frecuencia modulada en estéreo. Estamos al aire y en vivo con todas estas emisoras que, como lo dije al inicio, forman parte de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco. Vamos a dar un breve recuento de cuáles son las principales informaciones que circulan hoy en los diarios de circulación nacional, por cierto. En el diario El Comercio, Fiscalía investiga a 12 policías en Piura por ejecuciones. En proceso, el magistrado Martín Rijalva confirma que la indagación por el asesinato de 4 personas se abrió en julio de 2015. Rechazo, por otro lado, no vamos a dejar que la violencia impere, afirma Kuczynski en la grabación presentada por un medio de comunicación el domingo, confirmaría un modus operandi, indica el viceministro Valdés. En tanto, Perú 21, gastos militares en gestión de Humala llegaron a 10.600 millones bajo el título Derroche. Viceministra confirma que Fondo de Defensa está comprometido hasta 2022. En tanto, La República nos dice, Johnny Lescano presenta proyecto Ley contra Monopolios en debate. Iniciativa legislativa es presentada tras moción de Jorge del Castillo de la APRA de promover la discusión sobre el tema. Autor del proyecto se ampara en la Constitución que defiende los derechos de los consumidores. Claro, cuando hay un monopolio no hay competencia y en una economía de libre mercado como en la que estamos actualmente, al no haber competencia, los precios dependen simplemente de la persona que presta el servicio. Cuando hay competencia, simplemente las operadoras, las empresas compiten entre sí para captar la mayor cantidad de clientes y eso, entre otras cosas, hace de que los precios disminuyan, porque no hay nada que atraiga más a los clientes que dos cosas: que se preste un buen servicio y que el precio sea asequible. Ese es lo más importante en el caso de los consumidores. En la fotoportada del diario La República se puede ver al presidente Pedro Pablo Kuczynski y su esposa Nancy Lange celebrando. Ellos han celebrado el cumpleaños número 78 del presidente de la República. Lo celebró bailando, dice La República, esta vez en el patio principal de Palacio de Gobierno con su esposa Nancy Lange, y el público lo ha aplaudido. Y por cierto, ahí los medios de comunicación, como era de esperarse, han hablado con el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y han obtenido de él algunas declaraciones. Se ha expresado sobre diversos temas. El gobierno del Perú tiene la firme convicción de que Colombia encontrará la paz a través del diálogo pacífico y democrático. Así lo sostuvo ayer en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores al resaltar la participación del pueblo colombiano en el plebiscito que se realizó el pasado domingo. El comunicado dice lo siguiente: el gobierno del Perú tiene la firme convicción de que Colombia encontrará a través del diálogo pacífico y democrático el camino que lo conducirá a una solución que permita alcanzar la paz estable y duradera, según este comunicado. Sobre esto se ha expresado Pedro Pablo Kuczynski también. De igual forma, remarcó que el gobierno ha reiterado su apoyo a Colombia para la búsqueda de la paz como objetivo superior, lo cual demandará un esfuerzo colectivo de todas las fuerzas políticas y sociales de dicha nación. La Cancillería ha asegurado que el país continuará acompañando a Colombia en este decisivo momento de su historia y ha felicitado al pueblo colombiano por su participación en el referendo, al destacar que fue una jornada cívica democrática que permitió la libre expresión popular. Pero ¿qué fue lo que dijo el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, sobre la situación de Colombia? Vamos a tener ese audio de inmediato. Yo creo que lo importante es la paz y el expresidente Uribe ha dicho que él también está a favor de la paz, que él no está de acuerdo en algunas de las cláusulas del tratado y que se tendrán que renegociar. Bueno, eso es un asunto para los colombianos que ciertamente no será fácil, pero esperamos de que lleguen a buen puerto. Mire, es imposible en un país de 50 millones de habitantes que todo el mundo esté de acuerdo, pero que la gran mayoría
sí esté, ¿no? Y lo que se ve es que la gente que votó por el sí está sobre todo en las áreas rurales, que son las que más han sufrido. Los que votaron por el no son más bien los urbanos, que quizás tienen pensamientos más sofisticados, ¿no? Bien, esas son las declaraciones entonces del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en función a la situación de Colombia, que como todos lo sabemos en un... Luces automáticas, Sí. hay una sala especial para cada santo, Sí. con objetos especiales, hay una escultura de Santa Rosa espectacular, italiana, del siglo XVII, hay una biblioteca muy hermosa, que además tiene sus maniquís de los padres, que mis hijas me dicen que les da miedo, lo único que les da miedo, ya, una sala capitular espectacular, o sea, hay mucho para ver. El día de Santa Rosa, ¿el ingreso fue libre? No, el ingreso, bueno, lo que pasa es que cuando vienen como peregrinos y además vienen organizados por parroquias, entonces colaboran con un sol, y si no son de zona muy pobre, no colaboran. No pagan. Pero el día de Santa Rosa había tanta gente afuera que habían puesto sillas para esperar. Sí, normalmente es así. El día de Santa Rosa. El día de Santa Rosa y el día de las visitas nocturnas por San Martín. Yo espero que paguen, ¿ah? No, sí, bueno, sí Ahí, colabora. sí colabora, ya, Y obviamente somos muy flexibles con eso, ¿no? No, Porque sí. vienen por devoción y cobrarle un boleto fijo se nos parte el alma un poco. Esos son los cobre. límites que Usted tenemos. cobre, porque si no, no tiene plata para arreglar todo lo que hay que arreglar. Sí, justamente eso quería decir. ¿Cuánta gente ha entrado el día de Santa Rosa? Ahorita no tengo la estadística. Pero más o menos el año pasado. El año pasado han venido unos 1.500 personas, más o menos. 1.500 personas, Sí. claro, pero yo los veía que los organizaban en grupos de 30 en 30. Sí, y Es todo el día y hasta la noche, ¿no? Porque se abre hasta la noche. impresionante, yo me quedé absolutamente impresionado. Yo nunca había visto este convento así. Sí. ¿No? Y ahora con el museo, claro, hace años no había más que mostrarle las instalaciones. Ahora con el Nada museo más. tienen un guía, Sí. se van con una historia, con una explicación. Es muy bonito, la verdad. Cuesta 7 soles adulto, 2 soles, 5 niños. 350 estudiantes, un sol niño, Ya está. ¿no? Y ya, eso es todo. Pero padre, hay que conseguir un poquito más de platita porque si no, esto no se sostiene. Y eso es una de las tareas de un director de Sí, museo. bueno, lo estamos intentando, fíjate, hemos hecho trabajos de hace 4 o 5 años atrás que están dando ya los frutos ahora, ¿no? Por ejemplo, las agencias de viajes ya nos compran boletos por cantidad. Bueno, qué bueno. A veces Cuando sí. vienen los barcos, A veces veo, entran Vienen. acá una cantidad de gringos notable, ¿no es cierto? Y digo, ¿y dónde están los peruanos? Sí. Y claro, ya están. es que estamos trabajando con agencias de viaje que han confiado en nosotros. Fíjate, hay algunas agencias de viaje que cuando les mostrábamos la idea, porque no veían nada, Claro, confiaron. qué bueno. Otras no. Claro. No. Y otras, ahora que está todo arreglado, montado y puesto, Bueno. recién han venido y a veces son las más grandes, Claro, ¿no? Lo único que falta en la basílica Ujú. es el altar mayor de Santa Rosa y el altar de San Martín de Porres. Sí, estamos en pleno proceso de Para- restauración. Es un largo proceso, yo sé. ¿Cuánto más tiempo demorará? El ingeniero Manuel Palma nos dijo de que iba a ser 1 año y 8 meses. Ya. Y ya se ha pasado casi el año, o sea, faltan los 8 meses. Faltan los 8 meses. Faltan los 8 Bueno, hay meses. que rezar para que esté lindo. De vez en cuando escucho pum, 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 Es comba que ahí. están trabajando. Lo que pasa es de que es todo un proceso, ¿no? Sí, claro, en el que hay que ser minucioso y estar decapando con bisturí porque, por ejemplo, eso tiene su historia. Era todo dorado, en pan de oro. Ya. Pero resulta que no es así. Ah. Porque además el retablo tiene su propio estilo, es un neoclásico renacentista, Segundo Imperio, etcétera. Y hizo un milagro a San Martín de Porres, a una persona que parece que tenía sus recursos, y esa persona donó el pan de oro para que todo se dorara, pero desgració el altar, porque no era así. Claro. Mucho amor, mal orientado diría Claro, yo. como lo que está pasando en la Plaza de Armas de Lima. Bueno. Mucho amor y la pileta le están metiendo pintura. Nosotros Qué tenemos terrible. acá una Sí. pileta. La pileta Es la más ¿cuándo es? antigua que la de la Plaza de Armas. Es lo que yo no estaba segura, nunca Sí. sé. Yo repito las historias que escucho a los guías. Yo Sí, ya me he vuelto guía. sí. Es más antigua que Que la la- plaza. sí. Es la primera pileta de Lima. Es la primera pileta de Lima. ¿Ustedes se imaginan tener la primera pileta de Lima al lado, o sea, en su trabajo? Sí. O sea, yo trabajo al lado de la primera pileta de Lima. Eso no tiene RPP, pues Capital, no tiene nadie, nadie tiene eso. Bueno, y está en funcionamiento, que eso Está es en lo más, funcionamiento, que eso es lo claro. más increíble de todo. Claro. Bueno, fíjate, en el museo hay cosas que nos faltan restaurar, realmente, ¿no? Estamos haciéndolo poco a poco. Cuadros. Todos estos 7 años hemos ido avanzando. Hay varios cuadros, ¿no? Que están Claro. restaurando. Por ejemplo, mira, nosotros necesitamos el proyecto para recatalogar y digitalizar y restaurar papel y pergamino, que es Ah, la biblioteca. La biblioteca.
¿no? Eso es un proyecto en sí mismo. Ah. No, necesitamos un proyecto para restaurar los azulejos. Hay zonas donde le llega más el sol, que son las que se dañan más, ¿no? Después necesitamos también, ahora estamos en eso. ¿Los azulejos se han restaurado alguna vez? Nunca. Ay, qué tal duración, ¿ah? Sí, nunca. Es un producto de garantía, 400 años de garantía es un montón de años. Sí, nunca han sido restaurados. Qué y también los retablos procesionales laterales también. Están muy bonitos, ¿ah? Es que están protegidos, pero necesitan restauración. ¿No? Después necesitamos, obviamente, estamos ahorita abriendo. Los retablos, los costados necesitan más color. Deben haber tenido más color, pero con los años se han como decaído el color, ¿no? Claro. Eran muy brillantes, además, los colores. Por ejemplo, cuando, el Banco de Crédito antes ayudaba a la cultura en restauración, y hace varios años atrás, entre comillas, nos pintó el templo. Ya. Pero, perdóname, lo malograron. Porque nosotros teníamos en la cúpula, que yo he visto, ¿no? Colores como el azules, celestes con dorado, y le pusieron un blanco humo que malogró todo. Hay que decapar todo. Espero que no hayan lijado para pintar, eso no lo sé, pero hay que decapar todo para que vuelva a hacer. Lo que pasa es que muchas veces hay personas que de repente tienen muy buena intención, pero que no conocen cómo somos nosotros. Y entonces, desde su punto de vista debemos ser, no sé, tétricos, un poco lúgubres, un poco, no sé, una cosa así medio oscura, pero los dominicos pero no